Hola, me llamo Liam. Tengo 25 años y trabajo como carpintero en las afueras de Portland. Mis días giran en torno a la construcción de casas que parecen todas iguales. Empiezo al amanecer con el zumbido de las sierras y termino con la ropa empapada de sudor y los músculos doloridos. Me levanto antes del amanecer en mi pequeña casa alquilada, un lugar de un dormitorio con suelos que crujen y un grifo que gotea y que siempre tengo la intención de arreglar. El desayuno suele consistir en café solo y tostadas que compro de camino al trabajo. Cuando llego, el equipo ya está descargando madera y Jake, mi capataz y mejor amigo, está dando órdenes con su sonrisa habitual. Jake es el tipo de persona que siempre tiene una historia o un plan. Llevamos 3 años trabajando juntos, desde que dejé la universidad para dedicarme a este oficio a tiempo completo. Es mayor, está casado y tiene hijos, y me trata como a un hermano pequeño, siempre animándome a salir más y conocer gente. No puedes pasar todo el día clavando clavos y llamarlo vida, Liam, me dice, dándome una palmada en la espalda. La mayoría de las veces lo ignoro. La verdad es que no se me dan bien las chicas. Nunca se me han dado bien. Mi última cita fue hace más de un año. Una cita incómoda organizada por un amigo común que se esfumó después de una cena. Jake lo sabe, por eso no dejaba de insistirme con esta cita a ciegas. Todo empezó cuando estábamos construyendo un nuevo techo, con el sudor goteando bajo la llovizna de Oregón, y él me llevó aparte durante el almuerzo. Escucha, tío, tengo una amiga de una amiga. Estás soltera, es simpática y creo que os llevaríais bien. Me sequé la frente con la manga y negué con la cabeza. Vamos, Jake, no estoy de humor para citas a ciegas. Pero él insistió con los ojos brillantes como si me estuviera vendiendo un billete de lotería ganador. Ella es un poco especial. Vale, solo sé educado. Ve, tómate un café. ¿Qué hay de malo en ello? Me dio una palmada en el hombro tan fuerte que me hizo gritar. Confía en mí, Liam. Lo necesitas. Suspiré, pensando que una tarde no me mataría. Vale, pero si es raro, te echaré la culpa. El sábado llegó más rápido de lo que quería. Pasé la mañana en mi taller del garaje, lijando una vieja mesa de roble que había rescatado de una obra. Era mi hobby, restaurar muebles, dar una segunda vida a piezas estropeadas. Me mantenía las manos ocupadas y la mente despejada. Por la tarde, me duché, me limpié el serrín de debajo de las uñas y elegí mi camisa más limpia, una azul abotonada que no tenía manchas. De camino a la cafetería, me detuve en un puesto de flores cerca del mercado ribereño. El vendedor, un anciano con bigote, me sugirió margaritas blancas. Sencillas y dulces, dijo. Asentí con la cabeza y pagué con unos billetes arrugados que saqué del bolsillo. Sostener el ramo me resultaba incómodo, como si estuviera interpretando un papel en la historia de otra persona. La acogedora cafetería estaba situada en un tranquilo rincón del centro de Portland. Era el tipo de lugar con paredes de ladrillo visto, sillas desparejadas y guirnaldas de cálidas luces amarillas colgando del techo. El aire olía a canela y bollos recién horneados, con música jazz de fondo. Jake me había enviado un mensaje con los detalles. Estaría junto a la ventana, con un abrigo verde pino. Empujé la puerta, la campana sonó suavemente y eché un vistazo a la sala. Había algunas parejas charlando en los rincones. Un grupo de amigos reía mientras comían pasteles y allí, en la mesa junto a la ventana, estaba Clara. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta baja, con algunos mechones enmarcando su rostro. El abrigo verde pino estaba colgado en la silla, dejando al descubierto un sencillo jersey. Estaba sentada con una taza en la mano, mirando a la calle, donde la lluvia había empezado a golpear contra el cristal. Desde la distancia, parecía tranquila, serena. Pero cuando me acerqué, lo vi. El lado derecho de su cara, la piel estaba arrugada y marcada con manchas rosáceas, restos de antiguas quemaduras. Una gran cicatriz le recorría la mejilla hasta la barbilla, desviando ligeramente sus rasgos. No era sutil, era el tipo de marca que contaba una historia sin palabras. Me detuve a mitad de camino, no por repulsión, Dios no, sino por pura sorpresa. De repente,
Lo de que Jake era un poco especial cobró sentido y me invadió una oleada de incertidumbre. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Cómo se actúa con normalidad cuando te pilla desprevenido? Entonces se giró y me miró a los ojos. Su mirada era aguda, evaluadora, como si estuviera acostumbrada a leer las reacciones de las personas incluso antes de que hablaran. Forcé una sonrisa y di un paso adelante. Clara, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Ella asintió con la cabeza y me indicó el asiento frente a ella. Liam, ¿verdad? Jake mencionó que tú serías el de las flores. Su sonrisa era cautelosa, pero genuina, arrugando el lado de su rostro que no tenía cicatrices. Dejé las margaritas sobre la mesa y tiré de la silla, que rozó ligeramente el suelo con su madera. De cerca, la cicatriz era más pronunciada, pero sus ojos, color avellana y alertas, sostuvieron los míos sin pestañear. Sí, ese soy yo, dije sentándome. Jake está lleno de ideas. Espero que esto no sea demasiado incómodo. Ella se rió suavemente, un sonido cálido que alivió un poco la tensión. Incómodo es mi segundo nombre estos días, pero gracias por venir. Y las flores son preciosas. Eché un vistazo a mi alrededor y vi que algunos clientes nos miraban de reojo, pero no le di importancia. No pasa nada. Jake dijo, eres ilustradora, suena mucho más interesante que pasar todo el día con un martillo en la mano. Pedimos un café solo para mí y una recarga de café con leche para ella, y la conversación comenzó lentamente, como tanteando el terreno. No la miré fijamente, pero tampoco evité su mirada, simplemente hablé como lo haría con cualquier otra persona. Pero por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo podía evitar estropearlo? Aún así, su risa se fue soltando a medida que avanzábamos, y por primera vez en todo el día sentí que quizá Jake no estaba tan equivocado. Cuando llegaron nuestras bebidas, la conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Clara removió lentamente su café con leche, el vapor se elevaba entre nosotros, y me preguntó por mi trabajo. Entonces, ¿carpintería? ¿Construyes casas enteras o solo arreglas cosas? Me recosté sorbiendo mi café y el amargo calor me tranquilizó. Un poco de ambas cosas. Ahora mismo estamos construyendo una nueva urbanización en Beaverton. Filas de casas idénticas, todas iguales, con un sueldo fijo. Pero a veces echo de menos los trabajos más pequeños, como restaurar muebles antiguos. La satisfacción de coger algo roto y volverlo a poner en perfecto estado. Ella asintió con la cabeza y sus ojos se iluminaron un poco. Suena casi artístico. Lo entiendo. Mi trabajo es similar en cierto modo. Me habló de sus ilustraciones para libros infantiles. Trabajo como autónoma, sobre todo desde casa, con cosas digitales, ya que ella dejó de hablar y flexionó sutilmente la mano derecha. La piel de esa mano estaba curtida y marcada, como su rostro. Es más fácil con las herramientas. Dibujo animales, aventuras, ese tipo de cosas. A los niños les encantan los colores vivos y los finales felices. La imaginé sentada en un escritorio, con el lápiz óptico en la mano, creando mundos en los que todo salía bien. Debe de ser muy gratificante, le dije, ver tu arte en un libro que alguien lee a sus hijos. Clara sonrió, pero fue una sonrisa contenida, como si se estuviera reprimiendo. Aunque algunos días el brillo de la pantalla me molesta, la lluvia de Portland no ayuda, hace que todo parezca un poco gris. Pasamos a temas más ligeros, las reparaciones del puente que atascaban el tráfico en el centro. Los mejores bollos de la cafetería, ella juraba que los de arándanos eran los mejores. Y cómo los food trucks de Portland eran un salvavidas en los días ajetreados. Compartí una historia sobre un trabajo que salió mal, una viga que se deslizó y casi rompió una ventana. Ella se rió. Su voz resonó lo suficiente como para llamar la atención del barista. Pero mientras hablábamos, no pude ignorar las miradas ocasionales de otros clientes. Una mujer en la mesa de al lado le susurró algo a su amiga, y ambas miraron rápidamente la cicatriz de Clara antes de apartar la vista. Una pareja mayor que estaba junto a la puerta se volvió a mirar 2 veces al salir. Clara también debió de darse cuenta, porque se puso un poco tensa y se tocó la mejilla con la mano libre sin darse cuenta.
Mantuve mi atención en ella y le pregunté qué la había atraído a Portland. La comunidad, supongo, dijo, trazando el borde de su taza. Tiene ese ambiente artístico sin ser abrumador. Me mudé aquí después de algunos cambios. Necesitaba un nuevo comienzo. Su voz se apagó, pero se recuperó rápidamente. ¿Y tú? Nací y crecí aquí, asentí con la cabeza. Sí, crecí en los suburbios. Mis padres aún viven cerca, pero me mudé joven. Quería mi propio espacio. Comparamos notas sobre nuestros lugares favoritos, los jardines de rosas en Washington Park, los mercados de fin de semana a lo largo del río. A ella le gustaban los senderos tranquilos para dibujar. Yo prefería las tiendas de carpintería escondidas en las zonas industriales. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor, los platos tintineaban, las conversaciones se mezclaban en un suave murmullo. Clara parecía relajarse más. Sus hombros se relajaron mientras se inclinaba hacia adelante. Pero entonces, a mitad de una historia sobre un cliente peculiar que había pedido un dragón en un libro para dormir, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos directamente, inquisitivos. No me estás preguntando por la cicatriz, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y sentí que éste se espesaba. Dejé mi taza sobre la mesa y la miré a los ojos sin pestañear. Te preguntaré si quieres contármelo, respondí con sinceridad. De lo contrario, me interesa más saber qué estás bebiendo hoy o si recomiendas ese bollo. Su expresión se suavizó y la cautela de sus ojos dio paso a algo más cálido, casi de alivio. Exhaló un pequeño suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración. La mayoría de la gente no puede evitarlo. Miran fijamente o fingen no hacerlo, pero siempre está ahí. Me encogí de hombros ligeramente. La gente es curiosa. Eso no significa que sea asunto suyo. Clara asintió con la cabeza, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Me gusta eso de ti. Sin lástima, sin prisas. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante un momento, mientras la lluvia arreciaba fuera, salpicando la ventana junto a nosotros. Entonces ella continuó. Es por un accidente, pero esa es una historia para otro momento. Ahora mismo, prefiero oír hablar de los muebles que restauras. ¿Tienes fotos? Saqué mi teléfono y le mostré algunas fotos del antes y el después de la mesa de roble en la que había estado trabajando. Cuando se inclinó para mirar, nuestros hombros casi se tocaban. Sentí un cambio. No era lástima, ni incomodidad, sino una atracción genuina. Ella señaló detalles que yo no había notado, sugirió manchas o acabados. Su entusiasmo era contagioso. Para cuando nuestras tazas estaban vacías, la sorpresa inicial de ver su cicatriz había pasado a un segundo plano. Intercambiamos números de teléfono mientras nos levantábamos para irnos, y la campana volvió a sonar. Envíame un mensaje si quieres que tomemos esos bollos algún día, le dije. Clara sonrió y guardó su teléfono. Lo haré. Gracias por no hacer que esto fuera incómodo, Liam. Al salir a la llovizna, miré hacia atrás a través de la ventana y la vi recoger su abrigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá la insistencia de Jake no había sido tan mala idea después de todo. Después de aquel primer encuentro en The Cozy Cup, las cosas cambiaron de una forma que no había previsto. Al día siguiente nos enviamos mensajes. Nada serio, solo un breve, gracias por el café. Esos bollos estaban tan buenos como decías. De Clara, y mi respuesta, cuando quieras. Avísame si te apetece probar el Rose Garden alguna vez. Me pareció natural, sin presión. Unos días más tarde me propuso quedar en Laurelhurst Park el sábado por la mañana. Temprano, antes de que se llene, añadió. Acepté sin dudarlo. Ese sábado amaneció fresco y despejado, el tipo de mañana típica de Portland, en la que el aire huele a tierra húmeda y pinos. Paré en una panadería de camino y compré una caja con pasteles variados, croissants, magdalenas, de todo. El parque estaba tranquilo cuando llegué. Había gente corriendo por los senderos y patos graznando en el estanque. Clara ya estaba allí, sentada en un banco bajo un enorme roble, con un termo en la mano y su bloc de dibujo en el regazo. Me saludó con la mano cuando me vio,
Había cambiado el abrigo verde pino del café por una chaqueta ligera. Buenos días, dijo, levantándose para saludarme. He traído té, jengibre con un poco de miel, ayuda a combatir el frío. Nos sentamos en el banco, con la caja de pasteles entre nosotras. Serví el té, cuyo vapor se elevaba en el aire fresco, y picamos algo mientras charlábamos sobre la semana. Mis historias trataban sobre una viga de techo rebelde que casi se derrumba durante la instalación. Las suyas, sobre un editor exigente que quería que se redibujara un unicornio 5 veces. A medida que el sol subía, filtrándose a través de las hojas, Clara abrió su tableta. ¿Te importa si dibujo un poco? La luz aquí es perfecta. Negué con la cabeza. Adelante, me encantaría verlo. Empezó con trazos rápidos. El lápiz digital se deslizaba por la pantalla, dando vida a un zorro caprichoso, con su pelaje de un naranja vibrante sobre un fondo boscoso. Este es para una historia sobre aventuras, explicó, ampliando los detalles. Su mano derecha se movía con cuidado, con los dedos rígidos a veces, pero se adaptaba utilizando atajos en la tableta. Observé en silencio, fascinada por cómo superponía los colores, añadiendo profundidad con sombras y reflejos. Al cabo de un rato, pasó a algo más personal, un boceto de autorretrato. En él, su rostro estaba medio iluminado, y el lado marcado por cicatrices se difuminaba en la sombra, como si se desvaneciera en el fondo. Hago esto para mí misma, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Me ayuda a procesar las cosas. El parque se fue llenando poco a poco. Familias con perros, niños en patinetes, pero nosotros nos quedamos en nuestra burbuja. Clara dejó a un lado la tableta y finalmente bebió un sorbo de té. ¿Sabes? No estaba segura de volver a verte, admitió. La gente dice que sí, pero luego las cosas cambian. La miré a los ojos. Me alegro de que lo hayas hecho. Aquí no hay cambios. Ella sonrió y luego hizo una pausa, como si estuviera decidiendo algo. El accidente fue hace 4 años, comenzó, con voz firme pero distante, como si estuviera contando una noticia. Conducía tarde a casa después de un trabajo freelance. Llovía mucho, la visibilidad era nula. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra mi lado. El coche se incendió. No recuerdo mucho después de eso. Desperté en el hospital semanas más tarde, vendada de pies a cabeza. Las quemaduras eran más graves en la cara y la mano derecha. El médico dijo que había tenido suerte de sobrevivir, pero se cayó, flexionando los dedos de nuevo. La suerte se siente diferente cuando no puedes sostener un lápiz de la misma manera. Escuché sin interrumpir, asimilando el peso de sus palabras. La cicatriz no era solo superficial, llevaba consigo el eco de aquella noche. Hablaba con ligereza, casi con indiferencia, como si le perteneciera a otra persona. Los amigos se alejaron después. Las citas, ni hablar. La gente ve primero la cicatriz y luego a mí. Sus ojos se posaron en el estanque, donde una familia de patos chapoteaba. No me apresuré a llenar el silencio. En cambio, puse mi mano en el banco entre nosotros, con la palma hacia arriba. Una invitación. No. Clara la miró. Luego me miró a mí. Lentamente se acercó, sus dedos fríos contra los míos. Se quedó así durante un largo momento, su pulso firme y real bajo mi tacto. Sin lágrimas, sin crisis, solo un compartir tranquilo. Gracias por no darle importancia, susurró. Nos quedamos así hasta que el té se enfrió, profundizando nuestra conexión sin necesidad de palabras. A partir de ahí, nuestras reuniones se convirtieron en una rutina. Paseábamos por la orilla del río Willamette, con el agua rompiendo en la orilla, compartiendo libros, yo recomendándole manuales de carpintería y ella novelas fantásticas con mundos intrincados. Una tarde, encontramos un lugar en una zona verde para ver la puesta de sol, con el cielo tiñéndose de tonos naranjas y rosados sobre los puentes. Clara se recostó sobre los codos, dibujando distraídamente en su teléfono. Esta ciudad tiene una forma de hacerte sentir pequeño, en el buen sentido, dijo. Estuve de acuerdo, sintiendo que mi atracción hacia ella se hacía más fuerte. Su fuerza no era ruidosa.
Estaba en la forma en que seguía creando, seguía apareciendo, y en esos momentos me di cuenta de que su belleza no era a pesar de la cicatriz. Estaba entretejida en quién era ella, resiliente y profunda. A medida que nuestra rutina de encuentros tranquilos se intensificaba, le sugerí algo un poco más atrevido. Un concierto gratuito al aire libre en Waterfront Park. Era una de esas tardes de verano en Portland en las que la ciudad cobra vida. Camiones de comida alineados en los caminos, familias extendiendo mantas sobre el césped y bandas locales tocando bajo las luces colgantes entre los árboles. Es algo discreto, le dije a Clara por mensaje. Solo música y aire fresco. Al principio dudó y respondió con un simple, vale, pero llegaré temprano. Sabía por qué, la multitud, pero aceptó y la recogí ese viernes por la tarde, con el sol aún bajo sobre el río Willilt. Clara salió de su apartamento con una blusa de manga larga y vaqueros, y una bufanda ligera atada sin apretar alrededor del cuello para cubrirse parcialmente la cara. Parecía tranquila, pero noté la tensión en su postura, la forma en que jugaba con la correa de su bolso. ¿Estás segura?, le pregunté mientras conducíamos hacia el centro, con la radio sonando suavemente. Ella asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. Hace mucho tiempo que no hago algo así. Quizás me venga bien. Aparcamos a unas manzanas y caminamos hasta el parque, con el aire lleno de expectación. Los vendedores ambulantes ofrecían pulseras luminosas y algodón de azúcar. Los niños correteaban entre la multitud cada vez más numerosa y la primera banda estaba afinando en el escenario. Encontramos un sitio cerca de la parte trasera, lejos de la zona más concurrida, y extendimos una manta que había traído de mi camioneta. Clara se sentó cerca, con las rodillas recogidas, observando los rostros que nos rodeaban. La música comenzó, un grupo indie folclórico con ritmos alegres, y la gente empezó a balancearse y a aplaudir. Al principio, todo iba bien. Compartimos una bolsa de palomitas de maíz de un puesto cercano, comentando las letras o los riffs del guitarrista. Pero a medida que avanzaba el concierto y llegaba más gente, noté los cambios. Un grupo de adolescentes cercanos miró de reojo, susurrando entre ellos, con la mirada fija en la cicatriz de Clara. Una mujer mayor que pasaba por allí se detuvo un momento. Su expresión era una mezcla de curiosidad y lástima. Luego, durante una pausa entre canciones, lo oí. Un murmullo bajo detrás de nosotros. Pobrecita. ¿Qué le ha pasado en la cara? Clara se quedó paralizada, apretando la manta con la mano. Se subió la bufanda y se apartó del público. Ha sido un error, murmuró, con una voz apenas audible por encima del murmullo. Me volví hacia ella y vi cómo se le subía el rubor por el cuello, y sus ojos buscaban rápidamente una salida. Todo el mundo nos mira. Empezó a levantarse, recogiendo sus cosas. Debería irme. Quédate tú. Disfruta del espectáculo. Pero extendí la mano y le agarré suavemente la muñeca. Oye, espera. Me miró, con una expresión que era una tormenta de vulnerabilidad y frustración. La siguiente banda estaba empezando. Una melodía más lenta llenaba el aire, pero ahora parecía lejana. Me levanté con ella y la llevé a un lado más tranquilo del césped, lejos del grupo principal. Clara, háblame. Se abrazó a sí misma, mirando hacia la multitud, donde algunas cabezas más se habían girado. No estoy acostumbrada a esto. En casa, sola, es fácil, pero aquí fuera lo ven. Siempre lo ven primero. Su voz se quebró ligeramente y retiró su mano de la mía, dando un paso atrás. Si te da vergüenza, Liam, si esto es demasiado, puedes marcharte. No te culparé. De verdad. Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero no porque fueran ciertas. Negué con la cabeza. Me acerqué y le hablé con voz firme pero baja, por encima del volumen de la música. Nadie me avergüenza excepto yo mismo, y ahora mismo estoy orgulloso de estar aquí contigo. Volví a cogerle la mano, esta vez con firmeza, acariciándole los nudillos con el pulgar. Esas miradas no tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con que ellos no saben cómo apartar la vista. Clara me miró a la cara, con los ojos muy abiertos e inseguros.
las lágrimas brillando pero sin caer. La banda comenzó a tocar una balada, con una letra lenta y evocadora sobre el amor que se abre paso a través de las tormentas, resonando a nuestro alrededor. Lentamente, ella apretó mi mano y soltó un suspiro tembloroso. Lo hicimos. En cambio, volvimos a nuestra manta, cogidos de la mano. Las miradas no cesaron del todo. Un niño señaló una vez, rápidamente callado por sus padres. Una pareja cercana intercambió susurros, pero Clara no se apartó. A medida que la canción iba creciendo, se inclinó hacia mí, apoyando ligeramente la cabeza en mi hombro. Era la primera vez que se permitía mostrarse tan vulnerable en público, expuesta bajo el cielo abierto. Una lágrima resbaló por su mejilla, reflejando la luz del escenario, pero se la secó con una pequeña sonrisa. Gracias, susurró, con la voz mezclándose con la melodía, por no dejarme ir. En ese momento, rodeados de extraños y sonidos, me di cuenta de que ya no se trataba solo de amabilidad o curiosidad. Era compromiso, puro y real. El concierto se difuminó en la noche, las canciones se fundían unas con otras, pero ese apretón de su mano permaneció conmigo, una promesa silenciosa en medio del ruido. Cuando sonaron las últimas notas y el público aplaudió, Clara se erguía más alta, con la bufanda suelta y la cara vuelta hacia las estrellas. Caminamos de vuelta al coche en silencio, con la brisa del río refrescándonos la piel, y supe que habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos podía volver atrás. Después de ese concierto, nuestra relación se estabilizó en un ritmo tan natural como el cambio de estaciones en Portland. No era llamativa, ni estaba llena de grandes gestos, ni de viajes sorpresa o citas elaboradas. En cambio, se basaba en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos que nos acercaban sin fanfarria. Cada semana pasaba por su tienda favorita de té, de burbujas de camino a casa desde el trabajo y compraba 2 tazas grandes, una de taro para ella y otra de matcha para mí. Ella me recibía en la puerta con una tanda de galletas caseras, crujientes por los bordes y blanditas por dentro, espolvoreadas con azúcar glass. Llegas justo a tiempo, me decía, mientras me entregaba un plato aún caliente del horno. Pasábamos las tardes paseando por los senderos del río, con el murmullo de la corriente del Willamette a nuestro lado, mientras las luces de la ciudad parpadeaban. A veces hablábamos de cosas sin importancia, como la peculiar ardilla del parque que una vez le robó el cuaderno de dibujo, o la nueva mezcla de café del acogedor Cup. Otras veces soñábamos en pequeño, con un viaje de fin de semana a la costa de Oregón, donde podríamos buscar conchas marinas y ver las olas romper. Plantar un soleado huerto detrás de su apartamento con hierbas y flores silvestres que ella pudiera dibujar. O que ella creara una ilustración personalizada solo para mí, tal vez de las herramientas de mi taller cobrando vida como personajes de uno de sus libros. Estos planes no eran inamovibles, pero expresarlos hacía que el futuro pareciera más accesible, menos intimidante. También había días difíciles. Clara tenía momentos en los que le invadía la inseguridad, provocada por una mirada grosera en el supermercado o un mal ángulo en el espejo. Se encerraba en sí misma, sentada en el sofá con la tableta sin tocar, mirando la pantalla en blanco. Algunos días todo vuelve, admitía con voz apagada. No intentaba arreglarlo con palabras o distracciones. En lugar de eso, me sentaba a su lado en silencio y le daba un abrazo suave si se inclinaba hacia mí, con mi brazo alrededor de sus hombros como un ancla firme. Sin presionarla, solo con mi presencia. Y en mis días difíciles, después de un largo turno en el que todo salía mal, como una viga mal medida que nos retrasaba horas, llegaba a su casa agotada y me dejaba caer en una silla. Ella preparaba té y luego contaba una historia tonta sobre un zorro que aprendía a volar con alas de papel, con voz animada y gestos que daban vida a la cola, hasta que yo me reía y el peso del día se aliviaba. Esos intercambios nos equilibraban. Ella me enseñó a ser paciente, a escuchar sin resolver. Yo le mostré que la vulnerabilidad no significaba debilidad. Nuestro vínculo creció silenciosamente, como raíces que se extienden bajo tierra, fuertes e invisibles. No lo etiquetamos como novio o novia.
Simplemente dejamos que fuera lo que era. Mi cumpleaños cayó en un martes lluvioso a principios de otoño. No había hecho planes. El trabajo me tenía ocupado hasta tarde y pensé que pasaría como cualquier otro día. Pero cuando llegué a casa, con las botas embarradas de la obra, había una nota pegada en mi puerta. Ven cuando te hayas aseado. ¿Lo ves? Me duché rápidamente y la curiosidad me llevó al otro lado de la calle, a su apartamento. Me abrió la puerta con una suave sonrisa y me invitó a pasar. La mesa estaba puesta de forma sencilla. Una lasaña casera burbujeaba en el horno y las velas parpadeaban. La cena fue agradable, llena de sus historias del día, un nuevo encargo para un libro sobre los animales del bosque y mis quejas sobre un cliente quisquilloso. Después de comer, me pasó el paquete. ¡Ábrelo! Rasgué el papel con cuidado y descubrí un boceto enmarcado. Nosotros bajo el roble de Laurelhurst, su lápiz capturando la luz moteada, nuestras manos entrelazadas. La cicatriz de su cara estaba allí, sin ocultar, representada con delicadas líneas que la convertían en parte de la belleza, no en un defecto. Era crudo, honesto y me impactó profundamente. Lo miré con la garganta apretada. Clara, esto es increíble. Ella me observaba, con una mezcla de nerviosismo y esperanza en los ojos. Quería que nos vieras como yo nos veo, sin sombras. Lo dejé sobre la mesa y alcancé su mano. Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera hacerme tan feliz. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y seguros. Siempre y cuando no sueltes mi mano en medio de la multitud. Las palabras resonaron en mi mente, recordándome aquella noche del concierto. Una promesa silenciosa renovada. Pasamos el resto de la noche en su sofá, con la lluvia golpeando las ventanas, compartiendo trozos del pastel que ella había horneado. Sin grandes celebraciones, solo nosotros. A partir de entonces, sin importar las miradas curiosas en el mercado o las viejas heridas que afloraban en los días difíciles, decidí quedarme. Para mí, la chica de la ventana no se definía por sus cicatrices. Ella era valiente, del tipo que abre el corazón a pesar de los riesgos, y un amor lo suficientemente tranquilo como para perdurar.